Lo sí que es cierto es que en el año 2010 se dio una presentación de un libro, creo que era un libro de Ramiro Sanchís, habíamos ido varios a la presentación del libro de Ramiro, y en la mesa alguien comenta que tenía un cuento de fantasmas, otro le retruca que tenía un cuento de como una especie de presencia, otro que dijo, yo escribí uno, un poltergeist, y medio en chiste se dijo, juntemos todos y hacemos una antología sobrenatural. Chiste va, chiste viene, que sí, que cuántos somos, que no sé qué. Santuro, vos que conocés un montón de dibujantes, porque básicamente vivo de hacer historietas, estaría bueno que hubiera una portadilla. ¿Quién puede editar esto? ¿Quién puede editar esto? Llegamos a 11, a mí me han dicho, qué futbolero, bueno, fue pura casualidad, éramos 11 los cuentos que se habían juntado, pero nos gustó la idea de 11 cuentos, 11 ilustradores. Y algo que yo he aprendido en estos 20 años que llevo trabajando haciendo historietas, libros, es que cuando tenés una idea muy muy loca hay que ir a Martín, siempre. Martín siempre te va a decir, a ver, ¿qué es esto? Y como él contó, efectivamente, me dijo, me gusta, pero no es para hacer una vez. Esto no es esta vez que ustedes se juntaron, no. Dice, te diría hacer una revista, pero revista tiene mala connotación, que sea un libro, pero imaginémoslo periódico. Y claro, y ahí la cosa empezó, cómo lo hacemos, qué temáticas, porque la primera se había dado normalmente, se había dicho sobrenatural. La segunda, no sé si nos fue hablando con él de qué temas había, y él me dijo, bueno, el fútbol es un tema que está muy bueno y no hay tanta literatura de fútbol. Y a partir de ahí fue que además fue, bueno, no puedo seguir echando mano de mis amigos, para empezar porque tampoco iba a estar bien. En el primero vaya y pase, pero después... Incluso comenzó a ocurrir que hubo gente que yo no conocía, pero o que conocía que escribía, que se acercaron y, si hacen otro, me gustaría participar. Y mi criterio fue a todos decirle que sí. Porque en un primer momento, cuando esto empezó a pasar los años y seguíamos haciéndolo y pasamos al tercero y pasamos al cuarto, no hay tantas antologías de cuentos que se publiquen regularmente, y publicar cuentos, todos ustedes lo deben tener muy presente, no es tan sencillo como publicar una novela. Un autor que tiene una antología de cuentos le cuesta más que publicar una novela. Y una antología de cuentos de varios también genera a priori una mirada recelosa. Entonces este espacio existía para compartirse. Entonces ahí fue que empecé a inventar unas reglas rarísimas, como que si habías publicado 2 veces no podías volver. Entonces con eso, el primero estaba yo y después estuve también en el que se llamó Negro, de temática policial. Pero con eso también yo me quedé afuera y se quedaban afuera todos. Con los ilustradores no tuve tanta cintura porque no son tantos, entonces hay algunos ilustradores que una y otra vez volvían. Hoy Nicolás Brondo, que en esta edición ilustra el cuento de Natalia Mardero, decía que había estado prácticamente en todos, y pobre Nicolás, es verdad, más en alguno que el ilustrador elegido me falló sobre la hora. Yo sé que Brondo es rapidísimo, era Brondo preciso, y Brondo me mandaba en ilustración volando. Y fue así que fueron saliendo, uno atrás de otro, y llegamos, como bien dice Martín, a todas las ferias del libro. Todos los años llegamos con el volumen de turno, inclusive el año pasado, que no iba a haber feria del libro y estábamos viendo cómo hacíamos para presentarlo, porque el libro estaba, y se hizo la edición en la Plaza Independencia, y lo pudimos presentar también. Esto surgió como una antología de amigos, y una cosa que me parece que es muy interesante que ha ocurrido, y desarrollo un poco lo que decía Martín, es que se fue volviendo un lugar donde tenías autores súper consagrados. En este, sin ir más lejos, está incluida Mercedes Estramil, que acaba de ganar el Bartolomé Hidalgo, y está Pablo Casacuberta, con otros que podían llegar a estar, como es el caso de Julio, por ejemplo, que te menciono porque te tengo al lado. Que estaban hace años publicando con mucho esfuerzo y lamentablemente, injustamente yo creo, no eran leídos como correspondía. Entonces, correspondía también, sobre todo porque mi criterio siempre fue lo mismo. Julio, es más, Julio lo contaste en la publicación de Facebook y me causó mucha gracia. Normalmente yo armaba cada antología así, estábamos hablando, y era, claro, Julio, ¿querés estar en el año que viene? Sí, perfecto, estás en el año que viene. Sin tener idea ni siquiera de cuál iba a ser la temática salió después. Bueno, las temáticas las tiraron autores. Hay uno que se llama Balnearios, porque Agustín Acevedo Canopa dijo, los balnearios son lindo tema. Le digo, bueno, listo, se llama Balnearios, pero vos vas con un cuento. Porque tiraste la temática. Y allá marchó Canopa también. Yo creo que ha sido la verdad, ha sido un recorrido
hermoso, que hubo, no tengo la cuenta exacta, pero fácil debe haber unos 60, 70 autores y unos 40, 50 ilustradores que han pasado por estos 10 años. Nos pareció que 10 era un... De hecho, hace un par de años que ya veníamos hablando con Martín de cuánto tiempo vamos a seguir esto, y 10 era un lindo número, era redondo, podía ser un buen cierre, y efectivamente estamos ante él. Y como en todas las presentaciones, les voy a pedir a los autores aquí presentes que desarrollen un poco nomás, porque no tenemos tampoco muchísimo tiempo, cómo fue que encararon la temática. Siempre es lo que conversamos en las presentaciones. Cuando yo les dije la temática es final, ¿cómo fue que ustedes terminaron escribiendo el cuento que publicaron? Lourdes tiene mucha suerte, va a escucharlos a todos primero y va a decir, tiene tiempo para desarrollar. Así que, Julio, empezás vos. ¿Qué tal? Gracias por venir. Fue algo raro. Uno de los grandes placeres de la vida adulta es la siesta. Entonces, cuando teníamos la presentación de Mentira, me había invitado a Rodolfo, me había invitado a Andrés, que ilustraba, me lo planteé. Che, ¿por qué no nos quedamos digo, mi señora, ¿por qué? Pero, digo, vamos, no vamos a fallar, no somos alma negra para fallar de los amigos. Entonces, vinimos y, para mi sorpresa, Rodolfo me invita. Y lo que él dice que fue en realidad, yo estaba con el tapabocas muy serio, muy contenido el señor, y por dentro estaba lo todo contento. Y él comenta que el eje temático de este número iba a ser finales. Y a mí se me ocurrió una idea, porque pensé, final de la vida, algún otro compañero lo va a escribir mejor que yo, final de un amor también. Entonces quería cambiar y escribir algo cómico. Pero ¿qué pasa? Me enamoré del personaje. Me enamoré del personaje y me encontré riéndome más de una vez, pensando en las historias que iban a pasar. Entonces, digo, si yo empiezo a escribir esto, va a ser eterno, va a ser una novela y un cuento, y va a quedar sin lugar para mis colegas, para mis compañeros. Entonces, decidí escribir algo que es la historia de un asesino serial, y también, de vuelta, me vuelvo a enamorar del personaje, pero decidí escribir escenas y con varios saltos temporales para contar diversos aspectos que dibujaran el personaje y lo hicieran más rico y lo hicieran tridimensional. Y quedé muy conforme con el cuento que escribí, me quedé muy contento y es un honor participar. Y además, el dibujo que hizo Leo Sandler es un despelote, lo entendió perfectamente el cuento, lo entendió, lo respetó, y agradecidísimo con él, con Rodolfo y con ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes. En mi caso, yo lo tomé en realidad por lo abrupto, ¿no? Que significa el final, o los finales. Nada que ver con el momento que estábamos cuando me lo contó Fito. Estábamos jugando un partido de fútbol, nada que ver. Pero bueno, como él dijo, suceden así esas cosas. La primera vez que participé en la colección fue gracias a otro partido de fútbol. Me tocó un tema más difícil, que era el horror. Si bien este es un tema abierto, también el tema del horror era, bueno, con qué se asusta la gente en el siglo XXI, ¿no? Porque si las velas se apagaban en el siglo XVIII, XIX, te da un susto bárbaro, pero ahora no es tan así. Entonces, me llamó la atención de que se terminara la colección. Si bien 10 años es un montón, imagínense en retrospectiva cuántas cosas han pasado en 10 años en la vida en sí, más allá de que pasó uno hace poco, que parece que pasaron 10 en uno. Me sorprendió, me pareció como abrupto. Capaz que es por mi defensoría sobre el cuento, y que me gusta mucho que haya antologías de cuentos, hay que defender el cuento, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? Que tiene tanta trayectoria e importancia. Entonces, bueno, traté de sintetizar esa idea de lo abrupto, de traspasarla al cuento. Después, toda la elaboración del personaje fue otro tema, otro cantar,
pero sí teniendo como, nunca había trabajado así en realidad en un cuento, pensando primero en una idea final, valga la redundancia, y después hacer todo el entramado. Y ahí fui como creando el personaje, personajes añadidos y sobre todo, claro, me quedé pensando en una cosa con la colección que es, se termina, ¿por qué se termina en realidad? El final es abrupto, o sea, alguien se muere y no hay mañana, no estoy diciendo ninguna verdad, ninguna cosa que no se sepa, pero en este caso, las causas, ¿no? ¿Qué hay en ese entramado que uno no ve muchas veces y que ni siquiera se ve cuando se ve el final? Entonces me pareció como que atarlo con cosas que hay atrás, ¿no? Con este personaje que tenía una historia de infancia embromada, que no tiene que ver necesariamente con el final, pero sí con ese entretejido que tienen las cosas a veces para decantar después en una cosa más trágica. Y fue por ahí el cuento, lo hice bastante rápido, cosa que tampoco estoy muy acostumbrado. Pero se lo di a Fito confiando en este feedback de, bueno, lo iremos trabajando. Y sin embargo quedó bastante ahí, lo hicimos mucho más que después. Alguna acotación con mucha sinvergüencismo, con el ilustrador, sí, por algunos detalles que me parecían... Es muy atrevido porque hay que darle libertad a los ilustradores, ven la imagen que no tiene que ser necesariamente lo que uno escribe, y eso está bueno, porque es un poco la idea que se hace el lector cuando uno escribe. Pero le hicimos algunas cositas ahí que estuvo bien, estuvo bárbaro. Tampoco era para tanto, ¿no? Porque hay, como, no vamos a contar más del cuento, pero era necesaria la gorra y el bigote. Muy necesario para el final. Bueno, buenas tardes. Primero, nada, la verdad que es un honor estar acá y agradecerle a Rodolfo y a la editorial, porque bueno, a mí lo que me pasó con esta invitación fue que un poco hace muchos años, cuando empezó esto, la conocí a través del libro de Fóbal, que me lo quise comprar alguna vez y después no lo volví a conseguir. Y son esas cosas que bueno, en ese momento yo ni siquiera escribía nada que fuera conocido. Y bueno, como que tantos años después estar acá es muy gratificante. Así que bueno, eso quería contarlo. Y bueno, la verdad que siempre es lindo integrar estas historias colectivas, ¿no? con gente conocida y no conocida. Y bueno, también planteaba esta invitación, además de un honor, un desafío que implicaba escribir algo que fuera, no un cuento porque alguno había escrito, pero quería escribir algo que no tuviera fútbol, que es más o menos lo que... Que conste, yo le dije que si quería podía poner fútbol. Él es el autor de Que vuelva la celeste de antes, un libro que a mí me causa muchísima gracia. Y él dijo que no iba a poner fútbol, que la idea de él era por una vez... Hay que autodesafiarse a veces, ¿no? Y bueno, eso era un poco el mayor desafío, porque bueno, ahí empezó a dar vuelta en la cabeza a ver qué hacemos, ¿no? Y el disparador de este cuento, que termina siendo, no sé, una suerte de policial, ahí medio con un poco de humor, viene de una noticia que leí, no sé dónde, que me generó ahí como una inspiración, que después, bueno, había que hacer una adaptación de esta idea al medio local y bueno, empezar a pensar los personajes. A mí, en mi caso, me pasó algo parecido a lo de Fermín. Me llevó bastante poco tiempo escribirlo, pero mucho de pensar, porque esto no se vino por enero, el día antes de mi cumpleaños, el 4 de enero vino la invitación, y después se estuvo dando vueltas en mi cabeza un montón de tiempo. Pero bueno, creo que quedó bastante bien, no sé, según Santulo, así que después lo dirán los que lo lean. Y bueno, después me encantó también la ilustración de Nico Peruso, que allá, Nico, vas a venir a hablar, no sé. Que bueno, era alguien que
en mi familia somos fan de Nico Peruso. Está mi hijo ahí también que es del fan club. Y bueno, la verdad que nada, que el cuento lo haya ilustrado Nico también es como un cierre ahí, muy, muy lindo a toda esta historia, que la verdad que bueno, que viene desde la invitación hasta el cierre y el final. La verdad que bueno, todo espectacular. Sí. Buenas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación de la editorial y de Rodolfo en particular, de Martín, por confiarme la posibilidad de integrar esta selección de cuentos. Para mí fue un poco distinto el proceso porque en realidad yo soy un autor debutante, en este caso absolutamente debutante, por más de que vengo escribiendo hace tiempo. Un autor debutante a nivel de publicación, tal vez sea mejor decirlo, porque en realidad vengo escribiendo hace tiempo, pero tengo la primera oportunidad de plasmar algo en un libro, en este caso rodeado de talentosos colegas, y la verdad que me da mucha alegría, así que agradezco la invitación. Lo que sucedió fue que, bueno, claro, como yo en realidad ya escribo hace años, incluso cuentos, y de ahí la invitación, en realidad yo lo que decidí fue tomar un cuento que yo ya tenía, ¿no? Entonces, en realidad, fijarme si correspondía con lo que era la consigna, un poco del final, ¿no? Y bueno, sí, como bien decía hoy Martín, y eso, la verdad que el final se presta para acomodar muchas cosas, ¿no? De hecho, yo escribí, por ejemplo, en Carnaval para Murga, y de esas cosas sabemos, de hacer como unidades temáticas en los espectáculos, un poco tirado a la fuerza, ¿no? Por mera necesidad. Pero lo cierto es que en este caso elegí un cuento que efectivamente incluye un final. Por momentos me resultó que podía ser quizás un poco corto, incluso lo planteé, creo que se lo iba a plantear Rodolfo. Pero bueno, al final entró, de hecho le había volado una página porque es un diálogo, y bueno, entonces no es estrictamente narrativo, sino que es sobre todo diálogo, de humor absurdo, que es un poco lo que vengo trabajando yo de mis cuentos y eso, y la verdad que me da muchísima alegría. Entonces, terminar acá. Sí quiero hacer un comentario nomás, una referencia para terminar, porque hoy hablaba Martín, surgió bastantes veces el tema del fútbol acá, aunque no es el tema de este número, pero me hizo pensar una cosa, y es que cuando hablaban del Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, yo, el día de mi cumpleaños fue el día del partido de la semifinal Uruguay-Holanda, que se imaginarán que no terminé muy contento con mi cumpleaños, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió en 2018 Rusia? Adivinen qué día jugamos contra Francia. El día de mi cumpleaños. Y, hay una constante, ahí ya dije, definitivamente soy una especie de yeta, y bueno, lo traigo a colación porque encima de todo soy el último cuento que cierra esta colección. Se apellida Subillaga, con Z. Bueno, vengo acostumbrado a estar al final desde chiquito. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. 3 cosas. Primero, agradecer el espacio y celebrar tantas ediciones de un espacio literario compartido, que no es menor. Me quedó resonando eso que decía Rodolfo de por qué alguien tendría como prurito en compartir un espacio literario con otras autoras y autores. A mí me parece un motivo de celebración siempre. En segundo, les cuento cómo fue que llegó la invitación para que escribiera el final. Estaba en la presentación de la anterior, que no recuerdo el nombre, pero fue la del Palacio Salvo. Mentira. No te estoy diciendo que sea mentira. No, era mentira, sí. Mentira era el cuaderno. Mentira es el nombre de los cuadernos de ficción, y bueno, yo estaba ahí porque estaba acompañando a una amiga, una de las autoras que también está acá, Patti Pujol. Y se acerca Martín, que nos conocíamos por intermedio de Daniel Mella. Yo iba a los talleres literarios, había estado yendo a los talleres literarios de Daniel Mella, y Martín me dice de participar en el libro, en este último, porque siempre le faltaban mujeres escritoras. Lo cual me generó una especie de satisfacción, por un lado, de saber que hay algo de eso que se está moviendo y que es una preocupación de las editoriales, o por lo menos que es una
preocupación de acá, de Martín y de y de Estuario. Y la tercera es que yo hice trampa, pero Rodolfo creo que ya sabe. Sí. Está. Lo hablamos. Lo hablamos, porque claro, la consigna era final, entonces yo tenía muchos cuentos inéditos, tengo muchos cuentos inéditos. Bueno, además cuando Martín me hace la propuesta, yo era una autora inédita en el mundo literario, no en el mundo periodístico, que ya publicaba hace muchos años. Entonces tenía muchos cuentos y los leí, bueno, y les mandé 2 que se acoplaban, digamos, de alguna manera con la consigna, y Rodolfo eligió uno que no sé la verdad cómo resumirlo para no quemarlo. Es bravo, hay que leerlo. Sí, aparte de eso, es lo mejor que podemos decir. Es lo mejor que puedo decir porque si digo de qué trata, hay que leerlo hasta el final para entender por qué es. Y no sé, nada más creo. No sé si está el ilustrador que acá, del libro, de mi cuento. ¿Quién te ilustró? No me acuerdo. A ver, fíjate, ¿quién ilustró el libro? Creo que no, porque la mitad de los ilustradores en esta vez eran argentinos. Carlos Saón es argentino. Ah, con razón, no iba a estar. No. Pero, está. Bueno, está. Eso, bueno, y agradecer de nuevo la invitación y el espacio. Bueno, y no, yo no quiero cerrar esto justamente sin mencionar y agradecer, porque cuando armamos esto de los cuadernos parece justamente que hay una editorial con interés de sacar cuentos y a su vez autores que no siempre publicar cuentos es fácil, entonces había... Pero lo que yo no quiero dejar de agradecer, pero totalmente, fue la generosidad de los ilustradores a lo largo de estos 10, tengo acá a Andrés, allá está Nico, allá está Alejandro, gente que no una, sino 2, 3, hasta 4 veces, cada vez que yo dije, che, está este cuento, siempre dijeron que sí, siempre entendieron además que esta idea de esta revista, libro, periódico, como quieran llamarlo, era algo que valía la pena apoyar y lo apoyaron directamente con su trabajo. Uno puede apoyarlo con buenas palabras e intenciones, pero lo apoyaron con su trabajo. Y creo que además eso terminó formando un libro objeto, si se quiere, hermoso, porque una cosa que pasó es que cada ilustración, la cantidad de veces que escuché al autor diciendo qué increíble lo que hicieron con mi cuento, cómo entendió lo que yo quería. Se ríe tu hija, se ve que lo dijiste vos también. Lo cual habla además del tremendo nivel de los ilustradores que tuvimos la enorme fortuna de contar en los 10 tomos, y la verdad yo, en lo personal, porque sé que muchas veces nos movió amistad, primero que nada, una y otra vez de Argentina, de Brasil, de Uruguay, respondieron siempre con muchísima generosidad, ilustrando el cuento siempre en tiempo y forma. Así que no sería posible estos 10 años, obviamente sin los autores, sin Martín, pero sin el aporte imprescindible de los ilustradores en todos los tomos. No quería terminar y no mencionarlo, la verdad. Bueno, el final del final. Martín, ¿querés decir algo de cierre? Te quería preguntar si te quedó un tópico afuera. No, porque siempre fueron inventados muy sobre a la que te criaste. Habrán notado además que se mencionó más de una vez partidos de fútbol. Bueno, originalmente el primer libro se completó con un grupo de amigos que jugábamos al fútbol, entre los que había varios escritores. Ese partido hace 10 años se sigue jugando todos los miércoles. Y justamente, a Mincho lo conozco también de jugar al fútbol. Vos ya escribías antes, ya habías publicado libros y todo. No es que tengas que ser escritor para jugar al fútbol los miércoles, pero un poco como que ayuda. Un poco como que ayuda. Tenés que saber patear. Sí, tenés que meter. Saber patear no. De hecho, Martín también, hasta que sus rodillas dijeron basta, formó parte del fútbol de los miércoles. Y la verdad creo que ese cierto espíritu sí se ha transmitido incluso entre autores que no juegan al fútbol los miércoles. Pero hay como una... Me parece a mí que se ha armado, como en todos los tomos, una estupenda relación entre pares, entre colegas, y sobre todo me parece que se ha dado a conocer la obra, pero también nos hemos conocido mucho entre nosotros. Yo que sé, a Lourdes la conocí el año pasado, a Julio lo tenía de redes, pero lo conocí el año pasado, a Sebastián lo leía mucho antes de conocerlo. Me parece que es como un lugar integrador, y que sí, me da pena que cierre, pero también me parece que está bien que tenga un final y que se pueda decir que está ahí la colección casi entera, porque como bien dijo Martín, Fóbal está difícil de encontrar, pero que cubre 10 años de trabajo, cubre la obra de
muchos autores, ya les digo, ojalá me hubiera tomado la molestia de contarlos, así podría decir el número exacto. Pero yo estimo que son entre 60 y 70 y entre 40 y 50 ilustradores a lo largo de 10 años. Gente que publicó su primer cuento en esta antología, gente que tenía montones de premios y con el mismo entusiasmo y generosidad escribieron o encontraron un cuento acorde a una siguiente convocatoria. Así que bueno, duró 10 años y me parece que ahí está, para que uno vaya, la mire, la lea y en cierta medida atesore lo que fueron estos 10 años de esfuerzo y este tremendo catálogo, por así decir, de autores que, la verdad, del que yo estoy muy orgulloso. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido.